Eh, bueno, corrupción en la Universidad Distrital y mi reflexión sobre la corrupción. Bueno, en primer lugar, para hablar sobre el escandaloso caso de corrupción de la Universidad Distrital que sucedió en 2019, quiero empezar a modo de introducción con las palabras que eh, informó la revista Semana el 7 de agosto de 2020, las cuales dicen así, abro comillas: en octubre de 2019, los hallazgos de corrupción y manejo irregular del presupuesto de la Universidad Distrital quedaron al descubierto luego de que Wilmar Muñoz Prieto, exdirector de extensión de la universidad, fuera hallado responsable de haber desviado cerca de 11.000 millones de pesos que tenían destinos académicos para suplir gastos y lujos personales. Entonces, con lo que informó la revista Semana y otros medios de comunicación, se puede concretar de que hubo un caso demasiado vergonzoso en la Universidad Distrital de corrupción. Un caso en el que los recursos del Estado, recursos que eran de propósito académico para cumplir el objetivo de la Universidad Distrital, que es con respecto a la educación, terminó en manos de este hombre, Wilmer Muñoz Prieto. Todo para beneficio personal utilizó este dinero en lujos y gastos totalmente extravagantes, los cuales este hombre invirtió solamente en él, sin pensar en lo que estaba cometiendo, causando en esta entidad pública. Ahora bien, antes de llegar a este punto en donde se identificó el caso de corrupción y la condena y todo esto, considero que es indispensable eh, hablar de la trayectoria de este delincuente desde que ingresó a la Universidad Distrital hasta que salió de esta manera tan vergonzosa, considero yo. Entonces, este hombre, Wilman Muñoz Prieto, hoy día es un ingeniero civil. Hoy día está preso, pero él es un ingeniero civil que llegó a trabajar como profesor de la Facultad de Tecnología de la Distrital, específicamente en la zona de Ciudad Bolívar, a comienzos de la década de 2000. Es decir, este hombre ingresó a la Universidad Distrital a comienzos de este siglo. Ahora bien, en ese entonces, que este es el punto central donde empiezan las raíces de lo que sería este hombre, el punto es que en ese entonces cada facultad se encargaba de conseguir sus propios
condenó a 175 meses de cárcel, es decir, 14 años y 7 meses a Wilman Muñoz Prieto, el director del Instituto de Extensión de la Universidad Distrital, por delitos de peculado y falsedad de documento privado y por apropiarse de cerca de 11.000 millones de pesos de la institución. La Procuraduría decidió inhabilitar a Wilman Muñoz por 20 años para ocupar cargos públicos. Es decir, todo el castillo que había construido este delincuente se cayó. Salió a la luz todo lo que él hacía. Y tristemente, miles de estudiantes salieron a protestar ese año, exigiendo lo que este hombre había hecho, porque los recursos que eran para lo académico, para la educación, él lo utilizó para lujos, para gastos totalmente personales, y que quiso beneficiar a otros, pero a costa de lo que no era de él. Entonces, mi opinión sobre cómo atacar la corrupción en Colombia, pues claramente Colombia es una nación en donde se han evidenciado demasiados casos de corrupción. De hecho, es uno de los países que han presentado índices muy altos de corrupción. Y mi propuesta, mi perspectiva sobre cómo contraatacar este fenómeno es la siguiente. En primer lugar, considero que debemos comprender qué es la corrupción. Existen varias definiciones, todas muy relacionadas, pero una que me agrada mucho, porque es de un marco general, y es la siguiente. La corrupción es la acción y efecto de corromper, es decir, el proceso de quebrar deliberadamente el orden del sistema, tanto ética como funcionalmente, para beneficio personal. Entonces, partiendo de esa base, de que la corrupción es el proceso de quebrar deliberadamente el orden del sistema, todo con un propósito, el beneficio personal. Entonces, al tener como base esta definición, identifico que una de las cualidades que tiene este tipo de personas que cometen estos actos ilícitos es el pensar en solo ellos, sin importar lo de los demás. Es empezar a sentir ese egocentrismo que los lleva a simplemente querer satisfacer de ellos a costas sin importar qué generen los demás. Entonces, ese es el primer punto. Esa cualidad que identifica a este tipo de personas. Ahora bien, considero que para poder confrontar este flagelo que es demasiado letal, que no solamente ataca a uno, no, ataca a cientos, miles de personas, a sociedades, a empresas, porque todas están bajo ese riesgo. Considero que para poder confrontarlo, el pilar es la educación. Porque cuando estas personas cometen estos actos ilícitos, en primer lugar, tienen falta de ética profesional, les falta una moral con bases sólidas. Y sobre este término moral quiero que sea el eje de mi propuesta. Y es que la moral es lo que nos permite entender lo que consideramos que está bien y que está mal. Y estas personas probablemente consideren de que eso estaba mal, pero no les importó que estuviera mal, porque el orgullo, el egocentrismo, el buscar solamente el bienestar de ellos, los llevó a escatimar, a despreciar ese mal que consideraban ellos.
Entonces, considero que el punto central está en esa formación de moral, en que esa moral sea enseñada, sea producto de una educación en esta nueva generación que viene. ¿Por qué? Porque esta generación que ya pasó y que es la que está en alto, que es la que vemos que está en los gobiernos, en las entidades públicas, privadas, ya está corrompida, ya está dañada y no podemos hacer nada para poder confrontarla cuando esas entidades que aparentemente deben combatir la corrupción, dentro de ellas hay corrupción, es decir, ya está dañado. Entonces considero que debemos empezar con ese cambio en la generación que viene, en empezar a implantar esa moral de que la corrupción está mal, no está para nada bien utilizar los recursos del Estado, los recursos provenientes de cualquier actividad que sea lícita, utilizarlos para mi bien de una manera inadecuada, aprovechar mi posición para hacer para buscar mi propio bien. Así que considero que debemos pasar desde la educación, la primaria, la secundaria y la educación superior a implementar una moral fuerte, fundamentada en la verdad, en que la transformación viene ya con esa nueva generación, porque la que ya está ya no hay nada que hacer. Y que esta nueva generación, cuando ya esté allí, sea la que represente ese pueblo, que traiga un cambio, no con lo mismo con las que están las de hoy día, no, sino que sean diferentes. Gracias, Dios los bendiga.